Hablamos. Bueno, pues muy bienvenidos. Espero que estén muy bien. Pues que le estén muy buenos días, Rebeca. Que le estén saliendo las cosas. Estamos empezando la última semana para las vacaciones, así que hay que echarle ganas y motivarse en los próximos días que van a ser de descanso, ¿no? Bien merecido porque esto ha sido una buena friega, ¿no? De trabajo para todos ustedes y nosotros igual, pegándole con todo, muchachos, para que las cosas nos salgan bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase, pero como siempre, no sin antes preguntarles si hay algún pendiente, alguna duda, algún comentario, algo particular que quieran tratar. Bueno, ok. Si no es así, pues vamos a arrancar. Vamos a empezar la clase. Vamos a iniciar, hay que aprovechar, ¿no? El tiempo lo mejor posible. Bueno, pues, chicos, pues voy a compartir pantalla, voy a compartirles pantalla. Vamos a ver, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Bien, ok. Como les comenté, la clase pasada iba a mencionarles un factor de competitividad para la ciudad de La Paz, un factor de, pues también limitante y que ha jugado un papel fundamental, no solamente en lo que nos compete a nosotros, ¿no? A La Paz, sino en el mundo completo. El agua es un insumo indispensable en todos los procesos productivos y sin lugar a dudas también en los procesos donde los organismos estamos involucrados, ¿no? Donde hay ecosistemas y organismos organizados, como es el caso de nosotros. Y hice una investigación ya hace algunos años, no hace mucho, hace unos 2 o 3 años, sobre la limitante del agua con respecto a, al bienestar de nuestra sociedad. Y fue como siempre queremos hacer los trabajos de forma crítica, ¿no? Todo lo que ha pasado respecto a este insumo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. No es un comentario del presente, sino una evolución de este fenómeno, ¿no? De la escasez del agua aquí en la ciudad. La escasez, así le dicen a la escasez, ante la falta de la misma, ¿no? Y pues que ha generado fuertes controversias que aquí les quiero plantear respecto al futuro de la ciudad, a su desarrollo económico, a las actividades económicas que están involucradas entre la misma y pues lo que supuestamente viene en un futuro no muy lejano para esta ciudad, ¿no? Miren, algo que quiero reiterarles también es que en la materia, como pueden ver, tomamos como medida de evaluación los reactivos que han tenido los estudiantes en cada tarea que hacen. Se les pide que hagan sus reflexiones, que investiguen un poquito y llevamos una lista de participación. Por ahí se mueve la calificación, ¿no? No tenemos tanto exámenes escritos ni nada parecido, sino todo es a partir de lo que ustedes nos comparten aquí en sus 3 o 5 minutos de información que son valiosas, ¿no? Para todos. Y que pues finalmente es lo importante, lo que ustedes no puedan decir. Yo voy a llevar la guía y como va a ser en esta semana, ¿no? Antes de irnos de vacaciones, vamos a ver este tema. Bueno, muchachos, de aquí de este tema va a salir también un reactivo, una tarea donde ustedes van a presentar su punto de vista enriquecida, ¿no? Con información que venga y respalde sus comentarios. Es decir, ustedes argumentan algo, ustedes opinan algo, pero esa opinión debe estar fundamentada en hechos. No es tanto la subjetividad de lo que me venga a la mente,
Sí, es lo que yo creo, pero debe tener una base que lo soporte, ¿no? Todos los comentarios deben de tener un soporte teórico. Y así que van a ver en Classroom el día de hoy una tarea que está conectada con un reactivo hacia lo que veamos en esta sesión, para posteriormente el día jueves iniciar esa recopilación de comentarios de ustedes con la lectura de sus reflexiones para yo ir llevando el seguimiento, ¿no? Ya ustedes ya pasaron 2 fases muy buenas de evaluación y vamos a continuar con la siguiente que arranca hoy con este tema, ¿no? Para el próximo jueves discutirlos con sus reactivos, con sus reflexiones. Bueno, pues vamos a empezar, muchachos. El tema de hoy les decía que es una investigación que hice hace un par de añitos y que tiene que ver como el agua, como un factor limitante de la ciudad, ¿no? Y que no es un problema de ahorita, sino desde que nació la ciudad, desde que se formaron los primeros grupos e iniciaron ¿cómo les diré? Este gran reto, ¿no? De vivir en un desierto, muchachos. Voy a grabar la clase por lo importante que es para ustedes el contenido de aquí, de lo que aquí voy a plantear. Voy a grabarla siempre y cuando ustedes me den visto bueno. ¿Puedo grabar la clase, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí. muy bien, que la voy a grabar. Aquí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Un PowerPoint. Bueno, chicos, pues voy a retomar lo que hace unos años estuve trabajando, pues muy duramente, ¿no? Y para ver la significancia del agua para la ciudad en términos de su crecimiento, de su desarrollo, y que también causó fuertes conflictos, algunos muy visibles y otros muy superficiales. Y estos que están escondiditos son los que me gusta a mí siempre sacar a la luz para discutirlos con ustedes, ¿no? Bien, hace algunos años, a manera de introducción, ¿no? La ciudad de La Paz se involucró en un proceso de formación de que le llaman ciudad competitiva. Y este es un concepto que hace referencia a todas las ciudades en el mundo que entran en competencias para ser preferidos por el capital extranjero. Y como así se piensa, para potenciar el crecimiento económico de la ciudad y con un esperado bienestar social. Esa era la idea original, ¿no? La ciudad competitiva, la ciudad abierta hacia el capital extranjero que llevaría un repunte en nuestra economía y con esto una mejora en la calidad de vida de las personas. Esa es la idea que está por encima de lo que les estoy planteando. Y en este sentido, la ciudad de La Paz se presenta en lo que le llaman una contradicción en su valor de uso y su valor de cambio. Es decir, es una ciudad, como todas las del mundo, creadas para vivir en ella. Y también una ciudad con una condición para generar riqueza económica, a pesar de la limitante del agua, ¿no? Por ahí van los planes. La ciudad para vivir y la ciudad para generar riquezas, a partir de lo que sus recursos o el entorno nos puede ofrecer. Ya más o menos han de intuir, ¿no? Que Los Cabos es nuestra referencia para este asunto. Muy bien, ok. Miren, esta investigación que espero en un par de años, este era mi año, decía, para hacer algo con esto. Quiero escribir un libro con lo que investigué. Tengo suficiente información muy interesante sobre la historia del agua aquí en la ciudad. Y ese documento lo inicio así, ¿no? La historia de la humanidad es la historia del agua. En ella surgió la vida y en ella se acabará. Y este mensaje es, pues, contundente respecto a lo que significa el agua para los seres humanos, ¿no? Es un elemento indispensable para su desarrollo, para su organización territorial, pero no solamente eso, también es indispensable para la vida, ¿no? Y
cuando este está en peligro, no solamente está en peligro las actividades económicas, sino está en peligro la vida de las personas. Y esta es una foto que encontré de allá de los años 50, ¿no? Como pueden ver, es una parte del malecón. ¿Quién se imaginaba, no? Este lugar tan precioso así del malecón, introduciendo la tubería de agua para la ciudad. Esto lo tuvieron que ver sus abuelos, si estaban aquí en La Paz, o tuvieron que haber tenido conciencia de lo que había en esta época. En los 50, pues no, estaban sus abuelos aquí viviendo y seguramente han de tener una visión de lo que era la ciudad y la escasez del agua. Los temas que vamos a desarrollar aquí en la clase van a ser dos. Es agua, organización y ocupación de territorio y lo que le llamo los tópicos neoliberales del agua. Vamos por el primer tema, ¿no? Bien, les puse esta imagen y les voy a narrar la historia, ¿no? Para que nos vayamos poco a poco acompañando en la línea del tiempo. Ok, en el gobierno de quien fue el gobernador del territorio de Baja California, el general Agustino Lachea, en los años 40, se desarrolló lo que se conocía en aquellos entonces como la agricultura moderna. En esa época, las mayores inversiones que hacía el gobierno era para la construcción de pozos y canales. Era otra ciudad, ¿no? Un paisaje muy agrícola, muy rupestre, muy rústico, muy de pueblo, ¿no? Esa era la imagen de la ciudad. Y desde esa época hasta la década de los 90, las mayores extracciones de agua en el Valle de La Paz fueron por parte del sector agrícola, en cantidades que llegaron a estar por encima de la capacidad de recarga de nuestro acuífero. Recordemos que nosotros tenemos un acuífero, esa gran bolsa de agua que le digo yo que tenemos acá en el subsuelo y que como en un popote así estamos extrayendo para abastecer de agua a la ciudad, ¿no? Pues en ese entonces las actividades primarias pues era la actividad predominante, ¿no? Por excelencia. Desde que se fue desarrollando Baja California Sur hasta los 70, las actividades primarias lo eran todo prácticamente, y la economía se basaba en eso, en actividades agrícolas, en actividades pecuarias, pesqueras, ¿no? La minería también. Pues bueno, esta actividad económica que era pues nuestra base de la sociedad, del Estado, extraía agua en cantidades pues muy por encima de la capacidad de recarga, ¿no? Profe, perdón ¿Mande? que lo interrumpa, ¿podría ser un poquito más grande la pantalla, el zoom? Ah, sí, déjame intentarlo, a ver si no se pierde el contenido. Pues déjame. Se pierden algunas. A ver, vamos a ver aquí. Aquí medio se contiene lo que está dentro de la diapositiva. Espero que haya mejorado tantito. Ahí más o menos, pero cuando lo tengan en grabación lo van a ver como yo, así completito, ¿eh? No hay problema. Y ahí los detalles ciertos. Esto si lo proyecto así, muchachos, no se va a ver. Miren. No se ve, ¿verdad? Lo puse en modo de proyección de PowerPoint. Se ve como normal, ¿no? Como lo puse Sí, normal. desde el principio. No se ve así la ampliación. Y así, pues así lo estamos viendo, no sé qué está pasando. Pero bueno, así hemos estado dando las clases. Ok, sí, pensé un poco en el tamaño de la letra, pero estaba hecho para otro formato, para una proyección en la pared. Bueno, pues vamos a continuar con esta limitante aquí del tamaño de letra, ¿no? Bueno, entonces les decía que el sector agrícola, nuestro sector económico y que lo era todo para el Estado, estaba extrayendo agua por encima de lo que se recargaba dentro del acuífero, y lo cual desde luego ponía en peligro
no solo la vida económica de la ciudad, sino también pues el desarrollo de quienes vivían aquí en ese entonces, ¿no? La supervivencia. Y pues esto lo llevó a lo que se conoce, a lo que llaman los ambientalistas, un punto sin retorno. Esta extracción excesiva de agua que hacía el sector agrícola en esa época. Este punto sin retorno se refiere al inicio de un declive permanente de la extracción del agua hasta nuestros días. O sea, no hablamos de lo hicimos mal unos años y en el siguiente se recuperó. Es una afectación, pero progresiva, que se va afectando el acuífero año tras año, hasta que ya nos grite y nos diga, ¿sabes qué? Ya no hay más. Bueno, de eso vamos a seguir hablando, ¿no? Y antes de la década de los 70, mira, antes de los 70, sí, había un equilibrio entre los flujos de agua dulce del mismo manto acuífero y del agua salada del mar. No había problema de intrusión marina, ¿no? En las localidades que están cercanas al mar, corren ese peligro de que el agua de mar se filtre a través de la arena y se mezcle con el agua del acuífero, como ha sido, ¿no? Y esto pasa cuando se extrae demasiada agua dulce, entonces el agua de mar busca pues o encuentra más bien una vía para penetrar dentro de esta zona, ¿no? Y es lo que ha sucedido con algunos pozos de agua que están cercanos aquí a la ciudad. Se cerraron porque ya era un agua que no era potable, ¿no? Ya tenía contenidos altos de sal. Y pues esto lo hacía inviable y tenían que cerrarlo, ¿no? Pero antes de los 70 no teníamos ese problema. No había pozos cercanos a la bahía. Y algunos contaban que allá por el Hotel Los Arcos, el hotel que está cerrado allá en el malecón, la gente decían, así contaban los lugareños, ¿no? Que se escarbaba a cierta profundidad y en el malecón brotaba agua. Increíble, ¿no? O sea, para que vean que desde ¿qué será? De los 50 para atrás, no teníamos este problema que hoy estamos viviendo y que muchos no estamos conscientes, ¿no? De lo que implica para nuestra organización en la ciudad y también para nuestra supervivencia, porque ese es el agua, una forma de vida. Miren, y de la década de los 70 a los 80, los agricultores del Valle de la Paz llegaron a sembrar hasta 3,000 hectáreas, 58% más de lo que estaba registrado hace una década. Y las extracciones de agua alcanzaron cifras históricas de 37 a 40 millones de metros cúbicos anuales en un acuífero cuya recarga es de 28 o 29 millones de metros cúbicos, ¿no? Es increíble cómo esto fue, en qué condiciones se encontraba el acuífero, ¿no? Pero miren, parte de esto no fue tanto desconsideración o ignorancia, tal vez podemos decir esto. No había estudios tan claros respecto a la condición de nuestro acuífero. Allá por los 50, los 60, pues sí, nos abastecíamos de agua de él, pero no sabíamos qué tanto disponíamos del mismo, ¿no? Así que era extracción, extracción por extracción, hasta poner en riesgo, pues, o comprometer la vida de la gente que vivía aquí. Y ante ese problema dio lugar al cierre de 37 pozos agrícolas en 1987 y también la reducción de la superficie de cultivo de aquí del Valle Agrícola de La Paz en una tercera parte. Ni nos imaginábamos, muchachos, que la que es Las Garzas, aquí la calle Las Garzas, la que corre hasta la Ley y se va hasta allá, hasta el Liverpool. Esa zona era un valle agrícola, ¿no? Y así se conocía como el Valle Agrícola de Las Garzas. ¿Se imaginan ese sitio con cultivos, con hortalizas,
hoy posicionada la secundaria Morelos por ahí, ¿no? Y todo lo que implica esa zona. Ese era el valle agrícola, ¿no? De Las Garzas. Increíble, ¿no? Pero esa era otra ciudad, una ciudad que vivía de la actividad primaria. Ese era su medio de vida. Y pues este asunto de la extracción excesiva de agua en esa época llevó a los diputados a buscar soluciones. Y decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Decían, pues vamos limitando las huertas. Ya no vamos a permitir que se desarrollen o que se creen nuevas huertas porque parece ser que por ahí viene el sobreconsumo de agua, ¿no? O igual, decían, podemos limitarle la dotación. Muy bien. En 1982, ante la disyuntiva, ¿no? De darle agua al sector agrícola para mantener la actividad económica o atender las necesidades de una ciudad que ya estaba progresando o que estaba, más bien que progresando, estaba desarrollándose, se hizo una nueva investigación a principios de los 80, la cual confirmó que el acuífero, nuestra única fuente de agua, estaba sobreexplotada. En ese año hubo una institución responsable de la gestión del agua en México, que fue conocida como SARS, la Secretaría de Agua y Recursos Hidráulicos, sentó las bases de una estrategia de cambio en los usos de agua aquí en esta zona, y que pasó de agrícola a urbano. O sea, las tomas de decisiones ahora eran para favorecer el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad, y poco a poco esta parte agrícola se fue arrinconando, ¿no? Se fue reduciendo hasta quedar lo que hoy ustedes conocen de aquí de la ciudad, ¿no? Pues un desarrollo urbano totalmente. Pero en esa época ya se tomó la decisión, digo, el agua, los usos del agua ahora empiezan a tomar un rumbo. Esto no quiere decir que hoy no existan valles agrícolas, este valle agrícola, sí los hay, ¿no? Y el consumo de agua en la gran cantidad se va hacia ellos, pero antes era la predominancia del sector agrícola sobre el sector urbano. Ahora el sector urbano, esta ciudad, tiene prioridad en el uso del agua. Ok, pues ¿y por qué esa decisión? Porque resulta que la ciudad de La Paz empezaba a proyectarse con un nuevo tono. Hablo de la época de los 80, ¿no? Y se pensaba en ella como el nuevo Los Cabos. Los Cabos estaba repuntando y tenía una alta preferencia por el turismo internacional. Entonces decían, hay que voltear hacia la ciudad de La Paz, hay que verla como un polo de desarrollo económico y por lo tanto tiene que tener ciertas concesiones del agua. Y lo agrícola, que era era el sector fuerte, la economía de nuestro estado desde los 50 hasta los 70, poco a poquito fue relegada dentro de este espacio de donde hoy vivimos, ¿no? Por esa idea que se tenía en La Paz de un potencial polo de desarrollo turístico, una área geográfica que se estaba pensada para el desarrollo de actividades terciarias. Sin embargo, a pesar de estas nuevas señales, ¿no? De que el agua tenía que ser para la ciudad, en los 90 se registró una extracción de agua de 32 millones de metros cúbicos para uso agrícola en un acuífero que yo les señalaba que era de 28, 29 millones de metros cúbicos, ¿no? ¿Qué está pasando? No tenemos una idea muy clara, podemos pensar en corrupción, podemos pensar en negligencia, pero con todo y lo que se planteó, el agua seguía siendo pues absorbida por las actividades agrícolas de aquí del Valle de La Paz. Bien, y lo que fue en materia de planeación ambiental, la regionalización de la planeación del agua en México acusó fuertes daños en el ámbito local en los años 80, al separar del proceso de la gestión del agua, el desarrollo social y urbano, la salud de las personas y la conservación ambiental y prevención de desastres ecológicos.
estaban tres esferas totalmente separadas, ¿no? No había una coordinación entre las mismas. Lo anterior podemos verlo aquí en esta foto que rescaté de una revista de los años 80, la revista Calafia, ¿no? Lo que aquí ven ustedes, muchachos, no es un arroyito de aquí de la ciudad, sino la afluencia de las excretas humanas. ¿Dónde estaba esto? Esto estaba donde está Walmart. Claro, que ahí había una salida de drenaje y pues corrían todas las excretas de la ciudad hacia la Bahía de La Paz. ¿Se imagina? Todos los días, muchachos, 16,000 metros cúbicos de excretas humanas se vertían hacia la Bahía de La Paz, allá a partir de la zona de Walmart. Ahí había una conexión y como la llave y como esa tubería que vemos que se está regando en un pavimento o ahí por nuestra casa, así todos los días 16,000 metros cúbicos de excretas humanas corrían hacia la Bahía de La Paz. Obviamente la bahía estaba en condiciones deplorables, ¿no? No solamente eran las excretas humanas de aquí de la ciudad, sino también la que vertían las embarcaciones que había en esa zona y que también se le sumaba la contaminación de la Comisión Federal de Electricidad y los hoteles que estaban cercanos también a la bahía, ¿no? Muchos de los que somos de aquí o los locales sabíamos allá por los 80s que no era viable meterse a bañarse a la bahía, ahí a la Bahía de La Paz. De repente mirábamos dos, tres metidos en el agua ahí allá en la bahía, ¿no? Por el malecón, pero pues sabíamos que no era gente de aquí, ¿no? ¿Quién se iba a atrever a meterse en una bahía donde ya se sabía que había una contaminación de ese tipo, ¿no? Esta problemática se decía que había tenido una incidencia desde los años 60 y se imagina en una entrevista por ahí rápida una persona, no, esto pasaba desde los 60. Desde los 60 ya había esa vertiente, ya había esa anomalía, ¿no? De decir, bueno, pues que el agua de los excusados se vaya hacia la bahía. Y estas son las imágenes. Esto es de cómo corrían estas excretas hacia la Bahía de La Paz. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se explica, ¿no? El retraso en el planteamiento de soluciones a esta problemática? ¿Por qué tantos años? 2 décadas del que se tenía conciencia de que esto estaba sucediendo día con día con día. ¿Por qué ese retraso? Mire, entre la investigación encontré que en esa época la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, conocida como SEDUE, era la responsable de atender este tipo de problemáticas ambientales y basaba sus diagnósticos ambientales en enfoques de tipo correctivos y preventivos, otorgándole un mayor peso a las acciones correctivas y que eran acompañadas con proyectos hídricos que demandaban grandes inversiones limitados en su funcionalidad a una etapa del tiempo, ¿no? Lo que mencionaba hace un par de clases, creo, que pues toda aquella iniciativa que arranca aquí en la ciudad no termina por completarse, no por tanto porque falten recursos, sino porque llega un nuevo sexenio, otro partido, otras ideas, y se derrumba lo que ya antes se quiso construir, ¿no? Pues este es el asunto, muchachos. Sí había un organismo encargado del control ambiental, pero estos organismos se dedicaban más bien a actuar, tener acciones correctivas. Es decir, a la gente le falta agua, hay que corregirlo, hay que meter tubería, hay que hacer más pozos, pues se nos está acabando el agua. Pero los problemas, como siempre decimos aquí, no se resuelven de raíz, no se resuelven de fondo, ni siquiera se trata de eso, ¿no? Es nada más como, me duele la cabeza, pues tómate
un paracetamol y ya, pero no averiguas el origen, la causa, qué es lo que está provocando y se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y esto hacían las instituciones, únicamente corregían haciendo más pozos, extrayendo más agua, pero no atendían el problema de la raíz. En esa década de los 80, la solución de la problemática de la contaminación de la bahía estaba anclada en un programa que se conocía 100 acciones necesarias de la CEDUE. Y esto era para denotar un sentido de urgencia para corregir problemas ambientales. Y es aquí donde radica el problema de la política ambiental en México, donde se busca atender lo inmediato, no se resuelven los problemas de raíz. Y al mismo tiempo, se buscaba resolver los problemas de la escasez del agua en la ciudad. Esto mediante un enfoque de oferta, es decir, mediante la construcción y ampliación de infraestructura hídrica. Esa era la aparente solución. Más pozos, más infraestructura, más agua para la ciudad, pero no se miraba de fondo este tipo de situaciones. Bien, históricamente, chicos, el discurso político aquí en la ciudad de La Paz le ha dado un peso importante a la escasez del agua como su principal limitante de desarrollo económico. Esa es una vieja historia, ¿no? El político que habla de nuestra situación va a hablar de la paz, en el sentido de la escasez del agua, y que esta es la limitante del desarrollo económico. Por ahí van los mensajes de cada gobernante época tras época, ¿no? Y actualmente tenemos un acuífero sobreconcesionado, es decir, con muchos propietarios del mismo, mucha gente con derecho a acceder a la misma, ¿no? Estamos entregando más pases de lo que realmente tenemos para ofrecer. El acuífero está sobreconcesionado y con condiciones de sobreexplotación, ¿no? Y ya con problemas evidentes de intrusión marina, es decir, pozos de esta zona de la ciudad que ya empiezan a verse comprometidos con cantidades de sal que pueden hacer poco viable el consumo de la misma, ¿no? Ya ese es un peligro grave, ¿no? El que se esté introduciendo el agua de mar hacia el acuífero. Si esto no se controla, pues van a venir épocas muy, muy serias para esta ciudad, ¿no? Que tiene en su mente una ciudad progresista y está muy bien, una ciudad emergente, una ciudad desarrollada, pero con un enfoque no tan certero desde mi punto de vista, porque las actividades económicas que se quieren desarrollar aquí, que es la del sector turismo, son muy consumidoras de agua, ¿no? Y generalmente este tipo de desarrollos privilegian, el Estado o el gobierno le privilegia el agua hacia ellos. Ya verán ahorita unos mapas, ¿no? De cómo está distribuida o cómo se piensa construir esta ciudad. Pues reportes oficiales señalaban que si seguíamos manteniendo estos niveles de extracción de agua, no habría, pues no podríamos dar pie a los programas de desarrollo que ya se habían concebido en un horizonte del tiempo para la ciudad, ¿no? Y que todo tenía que ver con la turistización de esta ciudad, hacer de esta una ciudad a los ojos del turista, ¿no? Y pues obviamente con una fuerte inversión económica para el mismo gobierno, a partir de lo que potencialmente se podría lograr en caso de que este turismo avanzara. Y como les decía, siguiendo el modelo de Los Cabos, ¿no? Esa era la aspiración de La Paz, así volteaba La Paz. Y a lo largo del tiempo, el Estado aquí ha figurado en su facultad, ¿no? Para evitar el abatimiento de agua, ¿no? No quiero decir que teníamos gobiernos totalmente desastrosos,
gobiernos muy conscientes del agua y trabajando para evitar el abatimiento, ¿no? Que se nos acabara el agua. Sin embargo, pues tenemos políticas nacionales, tenemos planes nacionales de desarrollo que apuntan hacia el progreso y la modernidad. Y que a nosotros, pues, no tenemos otra más que subirnos a ese tren, ¿no? De progreso y modernidad, y que implican grandes inversiones de infraestructura para movilizar también, pues, millones de cantidades de agua que favorezcan las actividades económicas de un lugar, ¿no? Esa era la tendencia y sigue siendo nuestro plan de desarrollo. Y todo esto para recrearnos escenarios, pues que contradicen un poco su accionar, ¿no? Y me refiero a que en ese intento de modernizar, de dar un progreso y una mejora en la calidad de vida de los locales, pues nos ha llevado en sentidos contrarios, ¿no? Es decir, si por ahí va la ciudad de La Paz a desarrollar actividades económicas terciarias, de turismo en particular, pues que nos va a comprometer mucho con respecto al agua que tenemos aquí. Y nos va a comprometer a los locales, ¿no? Lo que vivimos en la ciudad. Bueno, y todo esto, ¿no? A pesar de que en 1949 se aprobó el reglamento de veda, de no más perforación de agua, no más pozos. En los años 50 y los 60, o sea, 2 décadas después, se llevaron a cabo el mayor número de perforaciones de pozos para irrigación. Ahí entra la contradicción, ¿no? Decía, esto tenemos que hacer algo, tenemos que apuntar para una ciudad que crezca en su economía, desarrollar actividades económicas, pues que nos lleven a un mejor lugar en el tiempo, pero corríamos en sentido contrario, ¿no? Y desde la segunda mitad del siglo XX se tiene evidencias que indican que las fronteras ecológicas del agua, del acuífero de La Paz, ya habían sido rebasadas, ¿no? En otras palabras, empezamos a tener extracciones de agua por encima de la recarga, de la capacidad de recarga del acuífero. Y 3 hechos relevantes así lo confirman, ¿no? En 1949 se declara en veda la perforación de pozos de agua aquí en todo el estado. En 1980, la eliminación casi en su totalidad de los pozos localizados en la mancha urbana a causa de que estos ya presentaban problemas de intrusión salina. Se eliminaron esos pozos ya no servían para consumo humano, ¿no? El agua que de ahí se extraía. Y el 2002, la Conagua anuncia oficialmente la implementación del método programado de dotación de agua, lo que hoy conocemos como tandeo. Pregunten a sus abuelos si vivieron tandeo. Hubo épocas, es cierto, de racionamiento de agua, pero la gente tenía agua todos los días. Y de repente viene esa época donde un día sí, un día no. Un día sí, un día no, ¿no? Ese es el tandeo. Pues esto se hizo oficial en el año 2002, ¿no? En 1992, las instituciones del agua en el Estado reconocían en el vacío legal la necesidad de un instrumento jurídico que permitiera frenar la sobreexplotación del acuífero, regular los usos del agua entre el campo y la ciudad, así como también darle vigencia al reglamento de 1949, ¿no? Para esto, a finales de diciembre del 92 se aprueba la Ley de Aguas Nacionales, 1992. A partir de esta ley, en 1994, la Conagua promueve en el estado y en el país en general lo que se conoce como los mercados de agua, es decir, un mecanismo legal de compra de venta de los derechos de agua, la cual tenía como fin evitar la sobreexplotación del agua, al darle a esta un valor económico, ¿no? Que sensibilizara a sus consumidores para racionar el consumo. De eso se trata en los mercados de agua, darle un valor, convertir el agua como una mercancía, donde nos haga pensar que dicho valor
pues, o el costo que paguemos por ella va a estar relacionado con el nivel de consumo o desperdicio que tengamos del mismo. Se supone que de esta manera nosotros nos sensibilizaríamos para un consumo de agua racional, pensando que como es la energía eléctrica, a medida en que éste se desperdicia o se usa de forma incorrecta, pues nos iba a costar más, ¿no? Pero con el gran inconveniente que al convertirse en una mercancía, como lo es ahorita, ¿no? Pues todos hemos comprado botellitas de agua. Esto lo hace inaccesible para aquellos que viven en condición de marginación y pobreza dentro de la ciudad, que es un grupo considerable, ¿no? Miren, y a pesar de todo esto, muchachos, no se ha podido detener el deterioro progresivo del acuífero, ¿no? O sea, no, son cosas que no se platican mucho, pero este acuífero viene en declive, se viene afectando, y como todo, va a tener su fin. Y pues, sí, aún así se han intensificado, ¿no? Estas extracciones. Nos hacen falta medidas precautorias, medidas de control, estudios más a fondo de cómo se encuentra este acuífero y ponerlo una vez más sobre la mesa y decirle a aquellos que, pues, que quieren desarrollar una ciudad con un estilo muy turístico, pues que vean las consecuencias que puede tener no solamente racionar de agua a la ciudad, sino también las afectaciones que puede tener en los ecosistemas, ¿no? Porque es un elemento dentro de un ecosistema y su desaparición o su uso irracional, pues también puede afectar al resto de los organismos. Las desaladoras, esta me gusta mucho, la desaladora decía, ¿qué vamos a hacer en La Paz? Desaladoras, dijeron, hay que tener plantas desaladoras. Como pueden ver, o sea, siempre estuvo latente aquí en la ciudad, tenemos problemas con el agua, ¿qué podemos hacer? Durante la década de los 70, la sequía en el norte de la República y las crecientes necesidades de agua de los polos de desarrollo industrial y turísticos del país llevaron a la necesidad de crear un plan nacional de desalinización que a nuestro nivel, aquí en el estado, pretendía resolver los problemas de agua en las localidades que estaban localizadas en la costa o aquellas que estaban en pleno desierto, ¿no? Entonces, la planta desaladora parecía ser la solución para muchas de las comunidades que estaban próximos a la costa y pues que padecían esta escasez de agua, ¿no? Y en 1981 se anunciaba en la ciudad la construcción, aquí en La Paz, en el 81 se anunciaba la construcción de una planta de energía en Pichilingue. Esto para desalar el agua con capacidad de 1,000 metros cúbicos por día. Y con la llegada del presidente López Portillo a este puerto en 1985, se inaugura la citada planta, ¿no? En estos años se construyó en la ciudad de La Paz una planta de energía con capacidad para producir agua potable de 2 metros cúbicos por día. Esta plantita, ¿dónde está? Si conocen el Cerro de la Calavera, al arrancar el cerro, ahí se ven como una especie de paneles solares, o lo que había unos paneles solares, hace mucho que no voy para allá. Ahí se estaban construyendo. Ahorita les voy a mostrar una imagen, ¿no? De dónde estaba esto. Pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó, muchachos? Esta obra, que fue una gran inversión, una fuerte inversión económica, se convirtió en lo que se conoce como los elefantes blancos. ¿Qué es esto, elefante blanco? Son obras de inversiones extraordinarias que quedan abandonadas ahí en el tiempo, ¿no? Queda como un registro histórico de lo que se quiso hacer. Eso fue el intento de poner una planta desaladora aquí en la ciudad. Y en la década de los 90, la idea de construir una planta desaladora para La Paz seguía vigente todavía. Esto como medida, ¿no? Para decir, estamos sobreexplotando el acuífero, tenemos que buscar alternativas, pues hay que revivir esta condición de la desaladora otra vez. Y con esto tener una fuente de agua para la población. No fue sino hasta el 2004 cuando se pone en operación la primera planta desaladora en la ciudad. Y esta fue propiedad del desarrollo turístico Costa Baja. Fueron los primeros que tuvieron planta desaladora. Y esta tenía una capacidad de 300 metros cúbicos por día. La idea de construir una planta desaladora para La Paz
sería retomada por el organismo operador el 2008. El sistema de agua potable y alcantarillado de La Paz, ¿no? Puso otra vez la idea sobre la mesa. Una planta desaladora para La Paz. Y aquí la variante o la complicación era ¿dónde la vamos a poner? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Todo esto fueron días de controversias aquí en la ciudad, ¿no? De que, qué vamos a hacer en esa época con una ciudad que le falta agua y que está creciendo muy rápido y que pues también está apuntando hacia un desarrollo turístico y que requiere de agua, ¿no? Y el organismo operador pues dijo, pues hay que mover otra vez este asunto, ¿no? Y esta idea se postergó, ¿no? Casi una década después, el 2010, en un compromiso del anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo una promesa de campaña, ¿no? De que le iban a construir a La Paz una planta desaladora. Y esto, pues, vamos a decirle, por la amenaza, así entre comillas, que representaba la presencia de los potenciales desarrollos turísticos aquí en la ciudad. Por eso hay que hacer una planta. Y el presidente, quien fue presidente Enrique Peña Nieto, dijo, cuando estuvo acá, dijo, una planta desaladora para La Paz. Para el 2016, 6 años después, ¿no? El gobierno del estado hacía oficial el cambio de construcción de la planta desaladora de La Paz a Los Cabos. Pues ya cambió de destino. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron así? Porque Los Cabos ya lo estaba demandando. La ciudad y el desarrollo turístico estaban en una condición de urgencia, ¿no? Necesitamos agua. Entonces, esa plantita iba a apoyarlo pues no para resolver el problema del agua, sino para atenuar un poco la problemática de la escasez de agua en esa zona, ¿no? Y entonces la idea de construir una planta desaladora para aquí, para la ciudad de La Paz, es una tarea que está pendiente todavía, es algo que todavía sigue posicionada en la mente de muchas personas, ¿no? Sigue vigente y que incluso el plan hídrico regional 2011-2030 está contemplada esta idea de meter planta desaladora aquí. Miren, aquí está la famosa plantitas. Esto es en el malecón, arrancando el Cerro La Calavera. Ya ven que hay una subidita. Ahí en el malecón, adelante de ¿cómo se llama? Hace mucho que no voy para allá, hombre. De un puentecito que está por ahí. Qué bárbaro, hace rato que no voy, tengo meses que no voy para allá. Pero en ese sitio, donde está el molinito, un molinito ahí donde la gente va y hace ejercicio y se detiene así como una especie de parquecito, ¿no? Ahí arrancando, pues hay una subida y otro camino que viene por debajo. Pues ahí arranca lo que fue, pues, ¿cómo le diré? Pues lo que prometía ser una planta desaladora que nunca terminó por construirse, ¿no? Pero vean todo esto, el movimiento que hubo alrededor de la construcción de esta planta, ¿no? Decían un proyecto gigante para La Paz, la construcción de esta planta, ¿no? Y aquí tenemos un oficio donde el organismo operador estaba planeando también tener una planta desaladora para La Paz y la querían poner allá donde están los tanques de Pemex. Si por ahí han avanzado, hay unos tanques de Pemex que por ahí más o menos se quería poner esta plantita desaladora, ¿no? Para seguir abasteciendo de agua a La Paz y darle fuerza a la idea del proyecto turístico. Miren, este es un mapa que hizo mucho ruido, muchachos, porque esto era lo que mostraba cómo iba a funcionar las plantas desaladoras, cómo iban a operar, ¿no? Y cómo estaba el plan armándose para decir, La Paz tiene que potenciar sus riquezas ambientales, vendiendo el paisaje, vendiendo lo que tiene a su alrededor y que es muy apreciado por el mercado internacional, ¿no?
En la esquina inferior izquierda se ve el mogote y el arranque de la ciudad. A la izquierda abajo. Ahí está un pedacito de la ciudad, ¿no? Y les voy a mostrar cómo estaba esto, ¿no? Esta es la imagen entonces de cómo estaba planeado el impulso del desarrollo económico de la ciudad con la construcción de plantas desaladoras que darían pie al desarrollo turístico de la ciudad. El proyecto estaba dividido en 3 etapas. En el mapa, en la esquina superior derecha, se observan las etapas. Estas etapas, que son líneas de colores, indican un orden, ¿no? La primera etapa, segunda, tercera, y la verde, que es la línea existente. Estos colores, entonces, nos hacían la promesa de cómo se iba a desarrollar todo este proyecto, ¿no? En su primera etapa, la planta produciría 200 litros de agua por segundo con una ampliación en el futuro de 600 litros por segundo para reforzar el suministro de agua a la ciudad y zonas turísticas de Pichilingue. Por allá se iba a mover el agua, ¿no? Y también para las zonas de Punta Colorada, Bahía Balandra y Playa El Coyote. Esa era la primera etapa ahí. Vamos a extraer agua y la vamos a llevar hacia esas zonas. En su segunda etapa se contaría con una planta de bombeo cercano al mar que conduciría el agua a una segunda estación. Aquí está, en la rosita, apenas se acaba de ver, ¿no? En una segunda estación para terminar 8 kilómetros más adelante en el tanque Azul de Cortés, que está a la derecha en la pantalla, y que serviría para abastecer de agua los proyectos de desarrollos turísticos Azul de Cortés, El Saltito, Vista Cerralbo y El Judío. Todo esto no era más que una promesa de lo que se iba a hacer, ¿no? De cómo se planeaba el desarrollo de esta zona. Y en su tercera etapa se sugería que para atender las necesidades de agua del corredor costero Palmira-Pichilingue, se instalara una planta desaladora que surtiera de agua a esa zona turística y para el área donde se encuentran las playas, el Tecolote, desde el Tecolote a Puerto Mejía. Y se abría también la posibilidad de abrir una nueva planta desaladora en atención a los proyectos latentes de desarrollo turístico por esta zona. Pues este es parte del plan, muchachos. Se quedó muy calladito, todavía la ciudad sigue como a la defensiva, diciendo cómo se te ocurre, ¿no? Hacer todo esto. ¿Tú crees que la planta desaladora y el agua que ahí esté abasteciendo esas zonas sea suficiente para lo que para lo que quieren hacer? O sea, es una zona de desarrollo turístico que van a encontrar, pues, campos de golf. O sea, hay toda una, ¿qué más se mira? La entrada de cruceros. Allá por Pichilingue también había todo un proyectazo, ¿no? Alrededor de eso. Y no es que sea un detractor del crecimiento económico, para nada. No es que sea eso, sino que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y que hay prioridades para el uso del agua, pues. No quiere decir estanquémonos, quedémonos como estemos, no. Hay que diversificar, hay que buscar alternativas. Y la pregunta aquí que queda en el aire es si será posible mantener esta idea del desarrollo turístico e inyectar un desarrollo económico para la ciudad sin que exista una afectación a las necesidades de agua de la ciudad. Es algo que en su momento se pensó resolver a través de la planta desaladora. Pero recuerden que también una planta desaladora es también una fuente de afectación a los ecosistemas, puesto que los mismos residuos de esta planta se tienen que arrojar hacia el mar, lo cual cambia el pH del agua
Y cuando esto sucede, afecta a los ecosistemas, ¿no? Porque altera todas las condiciones ya naturales del agua. Como se puede apreciar, muchachos, hasta el momento, este proyecto de modernidad y progreso en la ciudad pone en riesgo el bienestar social al comprometer el agua y que tenemos en condiciones precarias y muy comprometidas ya. El proyecto sigue latente, ¿eh? Lo que yo diga aquí no van a cambiar las cosas, ni lo que otros planteen no van a cambiar. Sigue latente, pero ahora es un poquito más diferente. Ahora los ciudadanos están informados y están dispuestos a organizarse, ¿no? Para enfrentar estas contradicciones del crecimiento económico y su supuesto bienestar social. Pues es todo por este día, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Qué les parece, chicos? Lo que está, lo, estos planes para la ciudad. ¿Cómo la ven? Es un riesgo, ¿no? Qué contradicción. Necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer, pero que este crecimiento esté acompañado del bienestar de los demás, que no sea acumulación de riqueza para unos poquitos, a costa del sacrificio de otros. Ya entre los